Hola a todos, bienvenidos a esta semana de formación rumbo a la Jornada Mundial del Enfermo. Hoy vamos a ver el tema Vivir la enfermedad con esperanza, escrito por Elizabeth Centeno Luna, una enferma misionera, y para comentarlo está el padre Carlos Piña Almanza. Buenas tardes, padre, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Saludos a cada uno de ustedes, hermanos de la UEM. Me da mucho gusto, mucha alegría poder compartir este espacio. También saludo de manera especial a quien escribió este artículo, Elizabeth, que sin duda nos plasmó a través de estas líneas cosas muy maravillosas y que nos dan la oportunidad de nuevamente retomar esta enfermedad con mucha esperanza, ¿verdad? Yo creo que es algo que nos comparte desde el corazón, algo que termina llenando también nuestra vida de esperanza para quienes somos enfermos, por supuesto. Y bueno, sin duda tendremos la oportunidad de dialogar ampliamente acerca de este tema. Muy bien. Antes quiero comentarles que el padre Carlos es párroco en Nuestra Señora de los Dolores. Esto está en la zona 7 de Canato 3, en Naucalpan, Estado de México. Y pues es director diocesano de misiones en la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Ahora sí, comenzamos con este tema. Y bueno, hago un poco de introducción. El artículo Vivir la enfermedad con esperanza, escrito por la enferma misionera Elizabeth Centeno. Bueno, aquí ella comenta que las situaciones más difíciles en la vida son la enfermedad y el sufrimiento, ya sean propios o de algún ser querido, algún familiar. También ella observa que estas experiencias hacen que regresemos nuestra mirada a la fe. Uh-huh. Y aquí es donde me quiero detener. ¿Por qué se dice que la enfermedad nos acerca más a nuestra fe? Yo creo que todos los que padecemos alguna enfermedad crónico-degenerativa, si tú la estás viviendo o algún familiar tuyo está pasando por esta situación, pues llega un momento en el cual vivimos o experimentamos un momento de negación, de crisis, de saberme enfermo, uh-huh, de saber que pues mi estado de salud va a ir disminuyendo poco a poco. Entonces, por supuesto que hay un momento en el cual nos confrontamos y que a lo mejor incluso miramos a Jesucristo y le decimos ¿por qué o para qué a mí? ¿No? Uh-huh. Entonces ella hacía una reflexión acerca de lo que era el Salmo 23, donde decía: el Señor es mi pastor, nada me falta. Creo yo que el enfermo tendría que asumir nuevamente su enfermedad a la luz de lo que constantemente decimos en la oración, y que por supuesto tendríamos que tener un abandono por completo al Señor. Uh-huh. Si no vivimos nuestra enfermedad con fe, si no asumimos la realidad y aceptarla como tal, por supuesto que vamos a dar una negación constante, y eso a nivel anímico me va a llevar a una situación de desánimo, me va a ir llevando poco a poco hacia abajo. Uh-huh. Y obvio, no solamente me va a afectar a mí como enfermo, sino va a afectar a la familia. Y yo creo que el Salmo 23 muchos lo hemos recitado y a lo mejor ese es de los que todos se saben de memoria, ¿no? Pero cuando decimos: el Señor es mi pastor, nada me falta, uh-huh, en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce, etcétera, etcétera. La pregunta es: cuando estamos en este momento de enfermedad, ¿en realidad acudimos a Él? ¿Nuestra fe está puesta en Él? ¿O estamos confiando a lo mejor en las opciones que nos empiezan a dar otros? Yo creo que en un primer instante es aceptarlo, uh-huh, y vivirlo con fe, aceptarlo y acercarme a Jesucristo y tomarme de su mano, uh-huh, porque si no, entonces la enfermedad pues será algo a lo mejor muy difícil de llevar poco a poco. Sí, claro. Y entonces ahorita que dice que hay que aceptar, ¿cómo se logra estas etapas, ¿no? Vivir y aceptar cuando se sufre una enfermedad? Yo creo que y lo que comentaba también nuestra escritora Elizabeth, es primero entenderlo, ¿no? Entender que soy enfermo, entender que necesito también la ayuda de alguien más, porque una situación que a veces pasamos los enfermos es no dejarme cuidar, empezamos a confrontar a la familia y empezamos con esa crisis, obvio, por ese el tema de no me quiero sentir enfermo, no quiero padecer esto, y entonces viene una parte de negación, y entonces por supuesto que terminamos a lo mejor con una circunstancia así de enojo, y entonces tenemos que aprender a vivir y sufrir nuestra enfermedad con mucha fe y esa confianza en Cristo Jesús de manera definitiva, y aprender a llevar nuestro sufrimiento y ponerlo en manos de Dios. Uh-huh. Yo creo que es algo primordial, ¿no? Para todos nosotros. Yo creo que
ya sea en carne propia, ya sea a lo mejor de algún familiar, pues vamos ayudándole a lo mejor a compartir esta situación o decir, oye, es que acércate a Dios, acepta su voluntad. Y tú dices, espérame, es que el vivir la voluntad de esta manera, o sea, tú no sabes lo que yo estoy padeciendo, lo que estoy sintiendo, el a lo mejor casi no dormir, tener esos dolores de manera constante, a lo mejor a veces para la acompañante o para la familia es difícil entender lo que nosotros como enfermos estamos pasando, pero sin embargo creo que es un punto clave para todos nosotros entenderlo y aprender a avanzar, pero sobre todo agarrarnos de la mano del Señor. Si es el jubileo de la esperanza y somos enfermos en la esperanza, también tenemos que entonces aprender a confiar en el Señor y también que esa familia o nuestros familiares o ese visitador, ese ministro extraordinario de la comunión, pues también te está acompañando, ¿no? Entonces ahí también descubrir cómo el Señor me dice, confía, estoy aquí a tu lado. Claro. Nuestra escritora Elizabeth Centeno habla sobre que aprender a sufrir es la única forma del enfermo de ser feliz en esta vida. ¿Por qué? Aprender a ser feliz en la enfermedad. Tenemos dos opciones. Te la pasas llorando toda la vez, decir estoy enfermo, no puedo salir adelante, o descubrir la presencia de Cristo en ese momento de enfermedad. Si decimos, el Señor es mi pastor, nada me falta, aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal. Es decir, si yo en realidad he aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador, entonces me dejo conducir con Él a pesar incluso de esos momentos de fragilidad. Y si yo aprendo a llevar entonces mi cruz de cada día de la mano del Señor, Jesús mismo entiende lo que es el sufrimiento. Al asumir lo que es nuestra naturaleza, Él lo vivió en carne propia. Entonces es mirar nuevamente a Cristo y aprender a vivir mi enfermedad y saber que pues la enfermedad como tal puede ser un momento incluso hasta de oración. Y repito, a lo mejor lo que te decía hace ratito, tienes dos opciones, ¿te la pasas lamentándote o aprendes a vivir con esa cruz de cada día? Jesús llevaba la cruz con amor. Y yo creo que el ser cristiano bautizado, ser católico, es recordar también que tenemos que aprender a llevar esa cruz con amor. Porque no solamente es amo a Dios porque estoy bien, ¿no? Y a todo dar y chalala, padrísimo. Sino también pensar en ese momento de dolor, de dificultad. Ahí no encuentro el amor de Dios, claro que sí. Y tenemos como enfermos que aprender a llevar pues nuestra cruz de cada día, pero descubrir cómo Jesús va a nuestro lado, ¿no? Yo creo que es importante saberlo descubrir, porque Jesús nunca nos ha dejado solos. Y cuando encontramos esa esperanza, esa confianza, esa fe en el Señor, cuando llevas tu enfermedad, incluso a lo mejor quien no está enfermo a lo mejor no lo entendería al 100%, pero a lo mejor quien está enfermo diría, sí es cierto, hay momentos en los cuales le dices a Jesús, Señor, gracias por eso que me permites vivir en carne propia, y que a lo mejor es un momento en el cual te vas asemejando más a ese Cristo que sufre en la cruz y que Jesús a la vez también te observa así, con mucho amor. Y ahorita enlazando lo que acaba de decir con lo que nos dice Elizabeth en el artículo, ¿por qué cuando le damos este sentido al sufrimiento, cuando encontramos el sentido del sufrimiento, se puede decir que la vida da un cambio radical? Pues sí, bueno, uno porque ya no estás acostumbrado a hacer las cosas iguales, ¿no? El enfermo cambia su vida completamente, también cambia el de la familia, claro. Pero yo creo que cuando le das ese sentido de esperanza, de amor, de la presencia de Dios en tu enfermedad, no te sientes solo. Al contrario, yo creo que empiezas a descubrir y a profundizar más en tu fe y saber que estamos de paso en esta vida, ¿no? Jesús mismo cuando está en el huerto de Getsemaní, ¿no? Está orando y está viviendo en carne propia esta situación de que sabe lo que se viene, ¿no? Y está en una oración profunda, suda gotas de sangre. El enfermo también, conforme va pasando, pues a lo mejor los días, las semanas, los meses, pues también lo vas asimilando de esa manera y dices, bueno, creo que esa es la enfermedad con la cual pues voy a llegar a la presencia del Señor, ¿no? Y hay esa oportunidad de poderle decir al Señor, gracias por esta cruz que me dejas llevar. Y saber que solamente confiando en Él es como vas a salir adelante. Yo creo que pues a lo mejor hablar de estas circunstancias es solamente hasta que asumes la realidad y tu condición como enfermo, ¿no? Elizabeth nos contaba un poquito acerca de su situación de salud, de lupus. Yo tuve un gran amigo, un seminarista que falleció a consecuencia de lupus y que fue un momento muy, muy triste, ¿no? De mucho dolor.
Él se encontraba casi al término de su formación. Y fue algo que pues vino de una manera muy agresiva, ¿no? Nadie sabía que tenía lupus, de repente se le desarrolló y fue cuestión de meses. Sin embargo, yo creo que cuando ves a ese enfermo que va avanzando poco a poco y a lo mejor sí efectivamente nos vamos pues acabando por la misma condición de enfermedad, pero agarrarte de Jesucristo, agarrarte de su cruz, el saber que es el momento con el cual vamos a llegar a su presencia, me viene a la mente a lo mejor las palabras de Joselito, ¿no? Sánchez del Río, mártir mexicano, cuando dices, bueno, en mi enfermedad también puedo aplicar estas frases, ¿no? Nunca fue tan fácil llegar al cielo. Poder aplicar mi enfermedad y ponerla en manos de Dios, ofrecerla, no sé, por la conversión de los no católicos, por aquellos que se han apartado de su fe, por las vocaciones misioneras, para que siga habiendo vocaciones nativas, pedir a lo mejor para que el Evangelio llegue a donde no ha llegado, pedir por otros enfermos. Yo creo que es algo muy, muy padre, ¿no? El poder caminar así de esa manera con el Señor. Y creo que Elizabeth lo que nos comparte a través de su documento, de este texto, pues es eso, ¿no? El poder y verte reflejado en un espejo para quienes somos enfermos, pero también para quien es visitador, para ver que ahí está Jesús. Claro. Pues muchas gracias, Padre. Es momento de una pausa, pero continuamos después con esta reflexión. Gracias. Siento el llamado de servir con amor a los enfermos en cuerpo, alma y en el dolor. Mi corazón late fuerte con un propósito claro. En la misión encuentro mi vida y mi destino ya. Soy un instrumento de su amor y gracia, y en su servicio encuentro mi libertad y paz. Bienvenidos nuevamente a esta charla sobre vivir la enfermedad con esperanza. Estamos con el Padre Carlos Piña y él nos está dando unas reflexiones sobre el artículo que escribió Elizabeth Centeno Luna. En el bloque anterior hablaba sobre poner la enfermedad en las manos de Dios. Ahora, siguiendo con el tema de Elizabeth, me gustaría empezar con esto. El artículo habla sobre aprender a ser un buen enfermo. Por favor, ¿nos podría decir a qué se refiere y cuáles son los puntos que caracterizan a un buen enfermo? Híjole, me voy a morder la lengua porque a veces no soy un buen enfermo, ¿no? Es que cuando uno está enfermo a veces no nos dejamos cuidar, ¿no? O a veces se puede ir uno al otro polo completamente en extremo, ¿no? A lo mejor cuidarme de más, ¿no? O sea, yo creo que es bueno cuidarnos, exactamente, pero pues a lo mejor en la justa medida, ¿no? A veces podemos irnos al tema extremo y no sé, a lo mejor incluso podemos en ese exagerar a ofender a las personas que nos rodean, o incluso si voy con un médico y aún cuando el médico es el capacitado para acompañarme en mi enfermedad, digo, no, él no sabe, ¿no? ¿Cómo? O sea, es un doctor, aparte está recién egresado de la universidad, ¿qué experiencia tiene Mejor voy con el que me dijo la comadre, ¿no? O el compadre, y empezamos a buscar otras opciones. Pero yo creo que es importante que el enfermo aprenda, bueno, después obvio de asimilar su circunstancia de enfermedad, aprender a cuidarse. Pero además de ello, dejarse cuidar, porque sucede que la familia te va acompañando en lo que es su proceso de enfermedad y son con los que primero empezamos a chocar, ¿no? Con quienes a lo mejor experimentamos la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque a lo mejor te tratan así, ay, pobrecito, ¿no? Ay, es que está malito, es que hay que tenerle más consideración. Yo creo que sí es cierto, estamos en una situación de enfermedad, pero tampoco es vivir con lástima para con el enfermo. Y también el enfermo dejarse cuidar en esta medida en la cual a veces nuestro temperamento llega a ser tan explosivo, porque no nos sentimos a veces incluso hasta comprendidos por los demás. Y entonces empezamos con una riña constante
constante con la familia. A lo mejor si tienes alguien que te cuide de manera permanente, un enfermero o enfermera, pues obvio que también ahí está esta situación, ¿no? Entonces aprender a dejar que alguien me cuide, ¿no? Aceptar mi enfermedad. Dentro de ello también someterme a un tratamiento, o sea, reconocerlo, porque desafortunadamente a veces pues en México muchos tenemos esa parte de decir, no, es que me dijeron que este remedio era bueno, entonces voy a tomar este tecito y voy a tomar esto, y que si ya vi en un tutorial en el YouTube, en el Facebook, y empezamos yo soy de esos, aquí me está sangrando la lengua. Y dices, y a lo mejor dejamos a un lado el tema de lo que es el medicamento, que efectivamente a lo mejor te va dando, pues a lo mejor una mejor oportunidad de vida, pero buscas desde temas naturistas. No estoy diciendo que sea malo, pero sin embargo no dejamos cuidarnos y buscamos otras alternativas. Hay pacientes que a lo mejor a veces dicen, no, yo no voy a tomar nada de esto, mejor me voy rápido, ¿no? Y entonces empiezan a dejar los medicamentos a un lado para decir, pues bueno, ya pues ya para que el Señor me lleve y que me lleve rápido, ¿no? Yo creo que también es importante esa parte de dejarme acompañar, de confiar en los médicos. Yo recuerdo a lo mejor situaciones donde a lo mejor uno cuando está como paciente, pues llega un momento en el cual uno se exaspera, y si estás hospitalizado hasta les gritas y tratas de una manera con falta de caridad a los médicos, a las enfermeras, les gritas. Es cierto que a lo mejor en mi condición yo digo, pero es que también es cierto que no me están cuidando como yo necesito, pero si te das cuenta a lo mejor hay 40 o 50 personas más, y a lo mejor el personal médico que está en ese momento es muy poco. Sin embargo, yo creo que es un punto también clave, ¿no? El confiar en los médicos, saber que es la persona que tengo ahí, y la parte clave, aceptar la voluntad de Dios, que platicamos hace ratito fuera de cámaras, que qué difícil es a veces entender esa parte, ¿no? De decir, sí, Señor, que se haga tu voluntad, pero en la casa de mi vecino, ¿no? Porque aceptarla, y lo recitamos constantemente en el Padre Nuestro, ¿no? Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero en mí acepto esa voluntad. Es decir, mi condición de enfermedad las voy a saber llevar, la voy a saber tomar, me voy a dejar cuidar, voy a seguir siendo un buen paciente, ¿no? Y a lo mejor incluso pensar, no sé, cuando va un visitador o un ministro extraordinario de la comunión, incluso a veces tenemos faltas de caridad con ellos, ¿no? Cuando llega el sacerdote, porque también me toca a veces visitar a mis enfermos en la comunidad, pues también a veces es escuchar las quejas, ¿no? De todo lo que vive un paciente enfermo, que a lo mejor incluso ya está abandonado por su familia, pero también pensar en las circunstancias que han llevado a la familia a dejarlo ahí, ¿no? Porque incluso a lo mejor como paciente, si no me dejo cuidar, pues veo que también la familia vive esa parte de desesperación, de decir, ya no sé cómo acompañarte, ¿no? Y entonces la mejor opción es, pues tú ahí, pues nomás llego cuando necesitas y ya luego me voy, para evitar esas fricciones. Entonces yo creo que hay que aprender a ser buenos, pues cristianos católicos en medio de la enfermedad, ¿no? Hay que saber llevar esa cruz. Y bueno, repito, aceptar la voluntad de Dios es algo que cuesta trabajo, pero hay que saberla descubrir, pero la oración y la fe, la confianza en el Señor, es lo que nos va a dar la oportunidad de entenderla y tener esa esperanza en Jesús, porque Jesús nunca te va a defraudar. Sí, es verdad. Padre, ¿qué significa para el enfermo ser paciente en la enfermedad y en el dolor y sufrimiento? Pues es todo esto, ¿no? Sí, bueno, otra vez regreso al Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Si soy paciente, si me dejo cuidar, entonces yo sé que si estoy de la mano del Señor, si mi oración la estoy viviendo de una manera adecuada, pues obvio que voy a ser un buen paciente, voy a estar viviendo todas las circunstancias en paz, con mucha tranquilidad. A lo mejor sí va a haber momentos en los cuales anímicamente me puedo desesperar, pero sin embargo, el recitar este Salmo 23, que yo creo que todos los enfermos lo tenemos casi de cabecera, pues es una oración también de aquel que se abandona por completo y vive la esperanza en Cristo Jesús. Entonces yo creo que es un punto clave para todos nosotros. Entonces yo invitaría eso, si tú estás enfermo hoy, agarra tu Biblia y ten el Salmo 23 ahí, y cuando te estés desesperando, agárrate de este salmo, por favor. Y meditar también, se acerca poco a poco lo que es la Cuaresma. Falta, yo sé que todavía unas semanas más, pero meditar en lo que Jesús vive, ¿no? En las tentaciones, y pensar a lo mejor en esa situación de sufrimiento el viernes, desde que lo toman preso, todo lo que él experimenta, y también vivir lo que es mi propio Vía Crucis en torno a mi enfermedad.
¿no? Yo creo que es algo muy padre, pero repito, solamente hasta que estás enfermo lo entiendes, ¿no? Yo ahora que tengo un padecimiento, una enfermedad, lo entiendo así. A lo mejor antes decía, ay, no, pues es que a lo mejor exagera, ¿no? Pero ya cuando te descubres como enfermo, dices, Señor, gracias, porque así puedo entender más a mi hermano que también se encuentra enfermo. Claro. Bueno, pues continuando, en este caso, Elizabeth habla sobre la espiritualidad de la Unión de Enfermos Misioneros, de la cual ella es parte, y ¿podría decirnos desde el punto de vista del enfermo cuál es esta espiritualidad? Ella mencionaba esta parte de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que lloran porque encontrarán consuelo. Yo creo que responde perfectamente esa parte, ¿no? La espiritualidad del enfermo es encontrarse a Jesús en medio de esa situación de enfermedad. Jesús nunca fue ajeno al dolor de las personas, al contrario. Me viene mucho a la mente los predilectos de Jesús, y entre ellos estaban muchas personas oprimidas, los pobres, los huérfanos, pero de manera especial por los enfermos. Y yo creo que la actitud que tiene con el Señor, yo digo, en tu enfermedad, en nuestra enfermedad, siéntete amado por Dios, siéntete predilecto, porque el Señor a veces nos permite vivir esta situación para mayor gloria de Él, ¿no? Y es también para que Él pueda manifestar su poder en cada uno de nosotros. Entonces, aun cuando no lo entendamos, aun cuando no lo comprendamos, trata de descubrir el por qué Dios te ha dado esta situación de enfermedad. Y juntamente con ello, pues bueno, el saber que si estoy llorando, bueno, el Señor me va a dar un consuelo. ¿Y cuál es el consuelo? La vida eterna, por supuesto. Y si Dios por alguna razón te devuelve la salud, de una manera milagrosa, también frente al cuidado de las personas que están dedicadas al tema de la salud, los médicos, bendito sea Dios, pero también piensa por qué y para qué, ¿no? Yo creo que es algo necesario que tenemos que pensar. Y uno de esos elementos es tratar de dulcificar nuestras amarguras, ¿no? Y es nuevamente retomar. Yo creo que este jubileo de la esperanza nos da esta oportunidad de poder entender más todavía, ¿no? Es mi esperanza puesta en el Señor. Y solamente así voy a entender y darle sentido a esta situación por la cual yo estoy pasando. Y saber que en Cristo vas a encontrar todo consuelo. Agárrate de Él, abrázalo. Había un retiro donde nos decían, recuerdo en alguna ocasión, nos comentaban de una dinámica de abrazar tu Biblia, ¿no? Dormirte con tu Biblia en mano. Entonces muchos decían, pero ¿cómo va a dormir con la Biblia? Y al otro día, cuando llegaban las personas, decían, es que dormí de una manera maravillosa. Y levantarte con tu Biblia, darle un beso, abrirla, empezarla a leer, aun cuando a lo mejor te cuesta trabajo abrir los ojitos, pero el celular sí pueden abrirlos bien, ¿verdad? Bueno, abrir tu Biblia y empezarla a leer es algo hermoso. Y saber que no es un libro, es una persona, es a Cristo a quien tienes en manos, Jesús palabra. Entonces yo creo que hoy también muchos de nosotros enfermos, además del medicamento que tienes ahí, toda tu dulcería completa, ten tu palabra. Ten a Jesús palabra, y en ese momento de dolor también recuerda que tu alma necesita de ello. Así como deseamos recibir la Eucaristía y participamos a través de las diferentes plataformas de ella, yo creo que también el poder alimentarme de la palabra de Dios es algo hermoso. Además de que te mandan a lo mejor el mensajito de buenos días y todo lo demás, bueno, también trata tú de tener un momento de lectura personal, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, Padre. Es momento de un corte, pero regresamos para concluir con esta reflexión. Gracias. Siento el llamado de servir con amor a los enfermos en cuerpo, alma y en el dolor. Mi corazón late fuerte con un propósito claro. En la misión encuentro mi vida y mi destino ya. Soy un instrumento de su amor y gracia, y en su servicio encuentro mi libertad y paz.
Bienvenidos nuevamente, estamos con el padre Carlos Piña y él nos está dando una reflexión sobre vivir la enfermedad con esperanza. En el bloque anterior hablaba sobre que el enfermo debe dejar cuidarse, además de cuidarse a él, entre muchas otras cosas. Pero ahora recordemos que el lema de este año, de la jornada, es cuidar del enfermo, un canto de esperanza. En este sentido, ¿puede decirnos cuál es el papel de los acompañantes, de los visitadores y de los profesionales de la salud en la vivencia de la enfermedad? Yo creo que sí, fíjate, un canto de esperanza, ¿no? Yo creo que hay cantos o alabanzas que nos llegan al corazón, ¿no? O sea, digo, hay a lo mejor cantos que son muy populares dentro de lo que es el folclore mexicano y que a lo mejor cuando sales del país pues te identifican, ¿no? Y hasta a lo mejor dicen, son mexicanos, porque además por la forma de hablar y el acentito que dicen que tenemos, por la forma en la cual cantamos, ¿no? Y a lo mejor nos imaginan inmediatamente con mariachi y otras cosas. Pero también es cierto que desde la parte espiritual hay cantos que nos llenan de esperanza, que a lo mejor pues nos evocan a esa parte de decir, mi confianza tiene que estar más puesta en Dios. Entonces, cuando decimos cuidar del enfermo, yo creo que todos los que están viviendo lo que es la pastoral de la salud, pues ven en el enfermo a ese Cristo sufriente, ¿no? Y nos observan, nos atienden con ese amor, con esa caridad, porque ven ahí a Cristo Jesús. Me viene ahorita la imagen de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que veía a esos niños, veía a esas personas enfermas y decía, de ese grito, ¿no? Que escuchaba desde el fondo de su corazón, que decía, tengo sed, ¿no? Pero también es cierto que el enfermo es el rostro de Cristo. Bueno, más bien, el enfermo ve el rostro de Cristo en el visitador. También lo vemos en el doctor, ¿no? Yo recuerdo, había un médico el cual falleció en la pandemia, el doctor Luis. Él estudió hasta 4º año de teología, acabó toda la formación, pero al final dijo, no, mi vida debe ser ser médico, se hizo médico. Y ahí en su consultorio a mí había una imagen que me encantaba, que era ver a Jesucristo vestido de médico, ¿no? Y entonces cuando tú estás ahí como enfermo y ves al doctor, pues también es importante ver el rostro de Jesús en ese doctor que te está sanando, porque muchos de ellos incluso a veces hasta te dicen, ¿no? Lo he escuchado, y yo creo que ustedes también seguramente les ha tocado esta experiencia cuando te dicen, tú eres un milagro de Dios, ¿no? Dios te dejó aquí por algo más, ¿no? Entonces, porque te dice, tu enfermedad, tu salud o lo que estás viviendo ahorita no se puede entender de otra forma. Entonces yo creo que también el enfermo ve a Jesús en el médico, ves a Jesús en esa enfermera que tiene caridad, cuando a lo mejor te hacen, no sé, hasta reír, ¿no? Hacerte más llevadero ese momento, te hacen bromas, a lo mejor pensar en el ministro o en el acompañante que llega y te lleva a Jesús a Eucaristía, ¿no? Y ver esa caridad, ese amor con el cual te hablan, cuando a lo mejor se sientan para platicar contigo como enfermo, yo creo que es algo también que para el enfermo es un aliciente. Entonces no solamente es verte a ti enfermo y ver ahí a Jesús postrado, sino que también es ver a Jesús en aquel que me viene a visitar, ¿no? Entonces yo creo que es un punto clave en esta parte de cuidar al enfermo, un canto de esperanza, porque es una experiencia donde compartimos y Cristo es el centro. Entonces yo creo que tanto para enfermos como visitadores o ministros extraordinarios, nunca perder esta dimensión, porque también en ti, que vienes a visitarlos, están viendo a Jesús. Y tu testimonio para nosotros como enfermos, pues también es clave. Y si eres sacerdote y estás viendo esta transmisión, pues también invitarte a tener esa caridad para con tus enfermos, ¿no? Porque yo sé que a veces de repente te agarraron comiendo, desayunando o algo, y a veces ir a ver a un enfermo y dices, bueno, pues ya voy, no, total, pues ya, es que estaba muy ocupado. Y tener esa caridad porque el enfermo está viendo en ti a Cristo. Entonces yo creo que es algo que no podemos olvidar. Y dejar a un lado a lo mejor pues mis egos, o a lo mejor aprender a negarme nuevamente y vivir esta parte de lo que es la misión, porque ahí es donde Jesús también va a visitar, ¿no? Yo creo que desde ahí es un canto de esperanza maravilloso. Claro. Padre, ya para concluir, ¿nos podría decir una reflexión final sobre vivir la enfermedad con esperanza? Híjole, pues sí, creo que hemos hablado casi todo este tiempo acerca de ello. Mira, lo voy a hacer a título personal. Si no tenemos esperanza y no la vivimos como tal, nuestra vida se va a venir abajo. No sabremos a lo mejor incluso hacia dónde mirar más. Entonces yo creo que como enfermos tenemos que seguir poniendo nuestra confianza
en el Señor. Y algo que, bueno, me encantaba y que aquí nos anunciaba un poquito nuestra hermana, acerca de lo que pues el Papa Juan Pablo II decía, Dios te ama porque ve en ti la imagen de su Hijo. Híjole, con solo esa primera parte, yo creo que es para quedarnos a lo mejor contemplando y decir, Dios me está observando en mi enfermedad, en esa situación, verme incluso a lo mejor ahí en ese momento crucificado en una cama, a lo mejor en la agonía, a lo mejor viendo cómo mi enfermedad se va agotando poco a poco, y Dios ve ahí en ti a su Hijo Jesús. Yo creo que pensar en eso es decir, híjole, pero es que estoy muy lejano a ser esa imagen de Cristo, pero sin embargo, yo que me encuentro enfermo, tú que te encuentras enfermo, así es como el Señor te está viendo. Después, tu familia te ama porque llevas su sangre. Y entonces también yo creo que esa parte de la esperanza de decir, familias, acompañen a sus enfermos con mucho amor. Yo creo que es un momento clave para poder también despedirnos. Yo, lamentablemente, a veces cuando estás haciendo una celebración de exequias o de cuerpo presente, ves el dolor de la familia que no se atrevió a decirle a su familiar enfermo que lo amaba, lo importante que eran para ellos. Ni siquiera una flor en su momento de enfermedad. Pero el día que están a lo mejor en el ataúd, ahí sí les llenan de flores y todo lo demás y le dicen todo lo que le querían decir, pero nunca lo hicieron en vida. O a lo mejor incluso familiares que, teniendo la oportunidad de acompañarlos, nunca estuvieron una sola noche en el hospital a su lado, ¿no? Y ahora quieren pasarla ahí en vela, llorando porque pues ya se murió, pero ahora ya no le pueden decir absolutamente nada, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá, todavía vive ella, pero nos decía en alguna ocasión, dice, el día que yo parta de esta vida, no, ni me velen, yo ni estoy ahí, nada más está el puro estuchito, ¿no? Pero qué importante sería que como familia aprendamos a vivir estos momentos, ¿no? Y había una reflexión que decía por ahí, en vida, hermano, en vida. Entonces yo creo que lo que hoy tengamos que vivir con nuestros enfermos, con nuestros familiares, hay que hacerlo. Vivir con esa caridad con ellos. La iglesia te ama porque la enriqueces con un tesoro. El enfermo es un tesoro en la iglesia también, el enfermo. Porque la riqueza de la oración, si pensamos cuántos enfermos existimos a nivel nacional o a nivel mundial, y todo lo que eso se recoge a través de la oración, y si decimos que la fe junto con la oración puede mover montañas, entonces lo que podemos hacer como enfermos es algo extraordinario y maravilloso. Entonces también pensar que en esa riqueza como enfermos podemos hacer mucho por el bien de la humanidad. Decía en alguna ocasión una reflexión de la Virgen María, si supieran ustedes lo que pueden ocasionar a través de la oración, estarían ya hoy de rodillas. Entonces yo creo que también si hoy entenderíamos nuestra situación de enfermos a la luz de ello, pensar los milagros que podrían seguir ocurriendo en nuestros días si hiciéramos una oración con mayor fe. Y a lo que decía el Papa Juan Pablo II, el Papa los ama con predilección porque son los hijos más delicados y pide la ayuda y la fuerza para que en nuestra enfermedad, nuestra debilidad, el Señor nos aumente la oración y que los sacrificios estén siempre dirigidos hacia él. Juan Pablo II fue un hombre enfermo, ¿no? Que padeció y que vivió su enfermedad y que a lo mejor a muchos de nosotros nos tocó escucharlo, verlo, y a pesar de eso siempre estaba con una sonrisa, ¿no? Y que nos dio una lección muy importante de estar al pie del cañón hasta el final. Entonces, yo creo que es algo importante como enfermos hoy saber y dejarnos acompañar por Dios, ¿no? Entonces yo creo que es algo importante. Entonces, pues yo creo que por ahí, Elenita, tendríamos que seguirlo haciendo, meditándolo. Casi se me cortaba la voz, qué bueno que ya pude respirar. Pero de verdad yo creo que es que la vida de Juan Pablo II para muchos de nosotros fue un parteaguas, bueno, porque crecimos con él, ¿no? Yo creo que ahorita pensar en el Papa Benedicto, en el Papa Francisco, que son los pontificados que nos ha tocado a nosotros estar de cerca, pues ver sus enfermedades, ver su situación, cómo va a lo mejor en caída libre, pero verlos siempre fuertes en la oración y siempre ahí adelante y siempre misionando y siempre en salida y siempre dando un mensaje de esperanza. Tú dices, híjole, yo creo que también ellos son muy buenos miembros de la UEM, ¿verdad? De enfermos misioneros, siguen estando ahí y que su legado a nuestros días, pues bueno, sigue resonando en nuestros corazones. Muchas gracias, Padre, por esta reflexión tan interesante. Recordemos el próximo 11 de febrero participar en la Jornada Mundial del Enfermo.
con nuestra oración, con nuestro ayuno, con nuestra ayuda económica, que es tan necesaria, por favor. Y pues muchas gracias, Padre, por acompañarnos este día, por darnos esta reflexión. Muchas gracias también a Elizabeth Centeno Luna por este escrito que nos mandó. Y pues sigan acompañándonos en esta semana de formación rumbo a la Jornada Mundial del Enfermo. Muchas gracias, Gracias, Padre. A ustedes, Dios los bendiga mucho. Gracias. Soy un